Nunca quise contar esta historia, no porque no sea real, sino porque cada vez que la recuerdo siento que algo en algún lugar todavía sabe que sigo vivo. Mi nombre es Álvaro Medina, y lo que ocurrió aquella noche cambió por completo mi forma de ver el monte de Yucatán. No fui buscando lo sobrenatural. Fui por trabajo. Yo y mi compañero Iván Ríos documentábamos caminos rurales y zonas poco transitadas para un proyecto audiovisual. Nada extraño, nada peligroso, según nosotros. Antes de entrar al monte, un anciano del pueblo nos detuvo. «No se queden cuando el sol baje», nos dijo sin levantar la voz. «Hay cosas que despiertan cuando el monte se queda solo». Iván sonrió, agradeció y siguió caminando. Yo también. Pensé que era una advertencia más, como tantas otras historias viejas. El problema fue que el monte estaba demasiado callado. No se escuchaban insectos, no aves, ni siquiera el viento. Solo nuestros pasos rompiendo la hojarasca húmeda. Esa clase de silencio que no es natural, que se siente vigilante. Cuando el cielo empezó a oscurecer, Iván se detuvo. 5 minutos, dijo. Solo unas tomas más. Ahí comenzó todo. Mientras ajustaba el micrófono, escuché algo detrás de mí. No fue un ruido fuerte, fue un susurro. «Álvaro». Mi nombre. Me giré de golpe. «¿Me hablaste?», le pregunté a Iván. Él me miró confundido. «No, pensé que eras tú». En ese instante, algo se movió entre los árboles. No corría, no caminaba, se deslizaba. La vegetación se movía como si alguien pequeño pasara entre ella, pero no vi a nadie. Entonces escuchamos una risa. Era aguda, infantil, pero había algo mal en ella. No sonaba viva. Iván bajó la cámara lentamente. «Nos vamos», dijo en voz baja. «Ahora». Cuando intentamos regresar, el sendero no estaba donde debía. Los árboles parecían más juntos, como si el monte se hubiera cerrado. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Y entonces lo vimos. Junto a un tronco torcido, inmóvil, había una figura baja, no más alta que un niño. Su cuerpo parecía hecho de sombras y tierra. Sus ojos no reflejaban la luz, la absorbían. La figura inclinó la cabeza y sonrió. Fue en ese momento cuando comprendí que el monte no solo nos observaba, nos había reconocido. Ninguno de los dos se movió, no porque no quisiéramos correr, sino porque algo en esa cosa nos lo impedía. Era como si el monte entero nos estuviera presionando el pecho, obligándonos a quedarnos ahí, frente a esa figura imposible. La criatura dio un paso adelante. No caminó. Se deslizó sobre la tierra sin mover las piernas. El suelo no crujió bajo su peso. No dejó huellas. Solo esa sensación de que algo antinatural se estaba acercando demasiado. Iván respiraba con dificultad. «No lo mires a los ojos», susurró. «No lo hagas». Pero ya era tarde. Sus ojos eran negros, profundos, como agujeros abiertos en la noche. No parpadeaban. No reflejaban miedo ni rabia, solo curiosidad, como si nos estuviera estudiando. Entonces habló. Su voz no salió de su boca. La escuché dentro de mi cabeza. «Ustedes no son de aquí». Sentí un frío repentino recorrerme la espalda. Quise responder, explicar, decir que no sabíamos, pero mi boca no reaccionó. Iván dio un paso atrás y tropezó con una raíz. El sonido fue suficiente. La criatura inclinó la cabeza otra vez. Sonrió más. A nuestro alrededor, el monte empezó a cambiar. Los árboles se veían más altos, las sombras más largas. El cielo, que minutos antes aún tenía algo de luz, ahora era completamente negro, como si la noche hubiera caído de golpe. Escuchamos pasos. No venían de un solo lugar. Venían de todos lados. Algo se movía entre los árboles, más de una cosa. Siluetas pequeñas, rápidas, apenas visibles, risas suaves mezcladas con murmullos en un idioma que no reconocía. Iván me tomó del brazo con fuerza. «No estamos solos», dijo. «Nunca lo estuvimos». La figura frente a nosotros levantó lentamente una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, y parecían retorcerse como ramas secas. Cuando señaló hacia el monte, entendí el mensaje sin que dijera una palabra. No quería echarnos, quería que entráramos. En ese momento, el radio que Iván llevaba colgado del cinturón se encendió solo. Estática.
Luego una voz distorsionada. Era la mía. Repetía mi nombre una y otra vez. La criatura soltó una risa baja, satisfecha, y dio otro paso hacia nosotros. Fue ahí cuando Iván gritó, ¡corre! Y corrimos. No sabíamos hacia dónde. No había camino. No había salida. Solo árboles, sombras y esa risa siguiéndonos cada vez más cerca. El monte había decidido no dejarnos ir tan fácil. Corrimos sin rumbo. El monte parecía alargarse con cada paso. Cada árbol que dejábamos atrás, aparecía otro más grande, más cercano. La oscuridad no era natural. Se movía, respiraba y nos seguía de cerca. Iván tropezó de nuevo, cayendo sobre un montón de hojas secas. ¡Levántate!, grité tirando de él. ¡No podemos quedarnos aquí! Pero entonces lo vi. Entre la espesura, algo se movía a nuestro lado como si estuviera flotando. No tenía forma definida, solo una masa oscura que cambiaba de tamaño y velocidad. No podía distinguir brazos, piernas, cabeza, solo una presencia que nos perseguía. ¿Qué es eso?, pregunté con la voz temblando. Iván ni siquiera respondió. Solo corría, con los ojos abiertos como platos, mirando cada sombra. El radio volvió a emitir estática, pero esta vez no era mi voz, sino gritos, chillidos desgarradores de alguien que estaba muriendo. No eran humanos, lo supe al instante. Era como si los sonidos vinieran de seres atrapados entre nuestro mundo y otro, más allá del monte. De repente, la figura que habíamos visto al principio apareció delante de nosotros otra vez. No estaba corriendo ni caminando. Flotaba, levitando sobre el suelo, y nos observaba como si fuéramos insectos atrapados en una telaraña. Se acercó y tocó el tronco de un árbol. El árbol tembló, sus ramas crujieron y un camino de luz tenue se abrió frente a nosotros. Era la única salida, pero sentí un miedo inmenso. No sabía si esa salida nos llevaba a casa o directo a algo peor. «Debemos seguirla», susurró Iván. «Es nuestra única opción». Avanzamos, pero la criatura se detuvo un momento y giró la cabeza hacia mí. Sus ojos negros me quemaban la piel. Sentí como si pudiera ver todos mis miedos, cada error, cada secreto. Y entonces ocurrió algo que no olvidaré nunca. De la oscuridad surgieron cientos de figuras pequeñas. No caminaban, no corrían, se deslizaban, flotaban, y todas parecían reír, chillar y susurrar al mismo tiempo. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y mientras nos rodeaban, el aire se volvió denso, pesado, como si respiráramos agua. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada. Iván me agarró del brazo y me arrastró hacia la luz que se abría entre los árboles. «Rápido», gritó, «antes de que nos rodeen». La primera figura flotante se interpuso frente a nosotros, bloqueando el camino. No se movía, pero el monte temblaba bajo su presencia. Podía sentir la energía, un poder antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La luz frente a nosotros comenzó a parpadear, desaparecer y reaparecer. Era como un juego, una prueba. Si nos deteníamos, sabíamos que no habría regreso. Si corríamos, había una mínima posibilidad de escapar. Iván respiró hondo y tomó mi mano. «Vamos juntos», dijo. «No mires atrás». Tomé aire. Cerré los ojos y corrimos hacia esa luz, sintiendo cada sombra tocarnos, cada risa envolviéndonos, cada paso del monte acompañándonos como un corazón oscuro que latía con nosotros. Y entonces, justo cuando creímos que no podríamos más, la luz nos envolvió por completo, cegadora y pulsante, como si el monte mismo respirara a nuestro alrededor. Sentí que flotaba, que mi cuerpo se deshacía, y que cada pensamiento, cada miedo oculto, quedaba expuesto ante algo antiguo y poderoso. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, aparecimos de pie en un claro que no recordábamos haber visto antes. Los árboles estaban lejos, las sombras habían desaparecido, pero el aire seguía pesado, cargado, como si el monte nos hubiera dejado ir con un mensaje o una advertencia. «¿Estamos vivos?», susurró Iván con la voz temblorosa. No pude responder. La garganta seca, la mente atrapada en la oscuridad que habíamos cruzado. Entonces lo vi, entre los árboles, la figura flotante nos observaba, inmóvil, y por primera vez parecía sonreír. Sus ojos negros brillaban con un fuego antiguo, no malvado sino profundo, como si nos hubiera aceptado o juzgado.
Nunca volverán a cruzar este monte sin que ellos lo sepan. Dijo una voz en mi cabeza, grave, resonante, nacida de la tierra misma. No era humana. Comenzamos a caminar en silencio, aún en shock. Cada paso era pesado, cada sonido del bosque nos recordaba lo cerca que habíamos estado de desaparecer. No hablábamos. No existían palabras para explicar lo vivido. De pronto, un grito lejano nos atravesó. No era humano ni terrestre. El monte lo repitió, multiplicado en un coro de voces invisibles, como una advertencia eterna. No podemos contarlo, susurró Iván. Nadie nos creería. Asentí. Habíamos sobrevivido, sí, pero el monte nos había marcado para siempre. Encontramos un sendero que nos llevó fuera del bosque. El aire fresco nos golpeó y, por un instante, la normalidad pareció regresar. Pero los árboles susurraban nuestros nombres y las sombras se estiraban más allá de la luz. Nunca volvamos aquí, dijo Iván. Asentí una vez más, sintiendo que algo nos seguía, silencioso, esperando. Porque en el monte nada desaparece. Todo observa, todo recuerda. Cuando alcanzamos la carretera, el amanecer apareció como una falsa promesa de seguridad. En nuestros ojos sabíamos la verdad. El monte nunca nos dejaría ir del todo, y las sombras nos seguirían para siempre.